Pues muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a intentar otra vez explicar algo extraordinario, fuera de lo común, fuera del mundo natural, que ocurre en aquel momento en que los apóstoles, ya cuando Jesús ha partido, cuando Jesús ha marchado y se ha despedido de ellos, advirtiéndoles que volverá de nuevo. Y sabemos que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está implícito en todo este pasaje, porque es una despedida la suya cuando le vieron ascender, en la que también hay un anuncio, y este mismo Jesús que marchó y les dejó aparentemente abandonados, aunque no era así en realidad, este mismo Jesús iba a volver. La primera gran manifestación que tenemos de que el Señor continúa con ellos es en este día de Pentecostés. El domingo pasado ya expliqué que el día de Pentecostés es una fiesta judía, 50 días, por eso se llama Pentecostés, porque en griego 50 se llama Penteconta, 50 días después de la Pascua que había sido en el momento en que Jesús mismo había sido crucificado, el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, había sido crucificado, había resucitado, y 50 días después nos encontramos con este hecho que los judíos celebraban la fiesta de las semanas, como ellos le llamaban, porque era 7 semanas después de la Pascua. Por lo tanto, ya nos introducimos casi a las puertas del verano prácticamente, en Pentecostés, y en aquel tiempo se celebraba el principio de las cosechas, y como dije ya la semana pasada, era una festividad de alegría. Se encontraban los discípulos reunidos, hasta un número por lo menos de unos 120, con los apóstoles también, en un aposento, en una gran sala, en el piso superior de una casa. Allí estaban reunidos, y podemos imaginar, casi dar rienda suelta en nuestros pensamientos, cuál era el sentimiento que tenían ellos cuando habían puesto toda su confianza, todas sus expectativas, todos sus deseos en el liderazgo, en el servicio y ministerio de Jesús, al cual admiraban. Y ahora, aunque ya creían ciertamente que Él había resucitado, puesto que había con señales que no tenían duda, había sido visto por muchos. En una ocasión Jesús había sido visto hasta por 500 personas, se nos dice luego, también en los evangelios, en el texto del Nuevo Testamento, quiero decir. Y todo esto era así, pero en el corazón de ellos habían temores. En el corazón de ellos había un cierto desconcierto. ¿Qué pasará ahora? Él no está aquí. ¿Cómo vamos a continuar esta obra? Nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos ha dado mandamientos, nos ha dado instrucciones de lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo podemos? Y estando allí reunidos, ya la semana pasada comentamos, de repente, y esto era por la mañana, a primera hora de la mañana. Lo sabemos porque luego más tarde el apóstol Pedro, cuando desmiente una especie de burla o acusación que algunos habían dicho al oírles hablar en unas lenguas y a ver una cierta algarabía que se había formado después de que aquel viento tan fuerte había sacudido la casa y que había aparecido unas llamas de fuego sobre ellos. Después de todo aquello, algunos decían, no, es que están llenos de vino,
están llenos de licor, versículo 13. Y el apóstol Pedro les dice, no, es la hora tercera quiere decir son las 9 de la mañana, no están llenos de vino como vosotros os pensáis. Esto que veis que está pasando, que están hablando en lenguas que lo entienden todos los que hay aquí, gente de África, gente de Asia Menor, gente también, se nos dice, gente naturalmente de Roma, también, romanos. Habían una diversidad tan grande de lenguas que dejó atónitos y asombrados a los que estaban allí. Qué gran fenómeno, qué cosa tan extraordinaria este momento de hablar en lenguas que entendían. Eso lo subrayo de nuevo y ya lo hice la semana pasada, que eran lenguas humanas, de las que se entienden cada una, lo decían ellos mismos. Nosotros estamos aquí, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en Libia, en Cirene, todos estos, los extranjeros que hay por aquí de todas partes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar las maravillas de nuestro Dios. Este fue el día de Pentecostés, el día de celebración. Toda aquella multitud que se había reunido en Jerusalén a celebrar la gran fiesta. Y de repente se encontraron con este gran fenómeno. Y algunos burlones decían, es que están borrachos. Como si dijeran, se les ha desatado la lengua. Pero Pedro, y aquí viene el versículo 14, se puso en pie. Y se puso en pie, dice, con los 11. Los otros 11. Es decir, todos los apóstoles se pusieron en pie ante la multitud, como diciendo, vamos a dar aquí un testimonio de lo que realmente está pasando. No están borrachos estos, ni nosotros, no estamos borrachos. Pedro se puso en pie y alzando la voz les declaró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. La hora tercera era precisamente las 9 de la mañana, el día en tiempos de la dominación romana. El día judío se dividía en las 12 horas del día, las 12 de la noche, ¿verdad? Pero la noche llegaba hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana se entendía que empezaba el día, un poco así como con el amanecer. Y la hora tercera era 3 horas después de las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Ocurrió todo esto muy temprano, a las 9 de la mañana, pero la gente ya estaba en las calles. Habían venido, pues, como las fiestas populares, ciertamente una parte religiosa, recordando que Dios es bueno, nos ha dado estas cosechas, hemos venido a ver a nuestras familias, hemos traído regalos, estamos contentos. Todos estaban allí reunidos ese día de Pentecostés y entonces es cuando vino ese fenómeno extraordinario. Ya sabéis que, porque lo he dicho y muchos lo habéis oído, que hay muchos hermanos cristianos que piensan que en este momento empezó a existir la Iglesia y que antes no existía la Iglesia. Eso es una cosa muy corriente en la mayoría de las iglesias, por cierto, porque aunque no sean iglesias de las que se llaman dispensacionalistas, por ejemplo las asambleas de hermanos, etcétera, que son dispensacionalistas, pero hay otras muchas iglesias que no son de ese mismo grupo,
pero que han adquirido esa idea de que la Iglesia cristiana empezó aquí en el día de Pentecostés. Y esto es una equivocación, porque hemos explicado hasta la saciedad que la Iglesia no es otra cosa que el pueblo de Dios, los redimidos. Y eso desde que en el gran libro, en la gran carta del apóstol X, sea el apóstol Pablo u otro, la carta a los hebreos, quiero decir, desde que en esa gran carta a los hebreos se nos habla de cómo por la fe, desde Abel en adelante, tenemos ahí los creyentes, los que han sido salvados por la gracia de Dios, y va recorriendo, hablando de todos y cada uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, y se atribuye allí a la fe. La fe es un don del Espíritu Santo. La fe no puede tenerse si no es por la obra de la regeneración, del nuevo nacimiento, de haber recibido al Señor como Salvador y como el dueño de nuestra vida. Todos los que tienen fe son parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la Iglesia de Dios. Porque esa palabra iglesia no es ninguna palabra misteriosa, ni mística, ni nada. Simplemente significa una congregación de personas, una reunión de personas, un conjunto de personas. La palabra iglesia no es una palabra sagrada, no es una palabra religiosa, no es una palabra que se refiere exclusivamente a lo que llamamos hoy día nosotros la iglesia, porque es una palabra que ya ahora se ha quedado como palabra especializada para referirse efectivamente al conjunto de los cristianos. Pero aquí no habla de eso. Aquí no dice, aquí empieza la iglesia. No dice eso. Todo lo que había antes no era iglesia, eso no lo dice. Ni de esa manera, como ya la estoy diciendo, ni de ninguna otra manera. Aquí no hay ningún corte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay nada de eso. Al contrario, la explicación de Pedro es, aquí dice lo que está pasando, es lo que ya avisó el profeta Joel que iba a ocurrir. Está ocurriendo lo que ya desde el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Pacto, ya se había dicho, se había avisado que llegaría un momento en que el Señor iba a derramar sobre su espíritu sobre todos. Sobre todos quiere decir judíos y no judíos, porque habían aquí también prosélitos que, aunque se habían adherido al pueblo judío, no lo eran de nacimiento. Pero no solamente esto, sino que en adelante el mandamiento que tenemos aquí dado por el Señor Jesucristo es que este evangelio se tenía que predicar a todas las naciones. Por ejemplo, por lo tanto, lo que quiere decir toda carne aquí, a toda persona, quiere decir que ya desde este momento sí que va a haber unas diferencias. Eso sí, el día de Pentecostés marca la transición del antiguo pacto con el nuevo pacto. Es decir, dentro de lo que es la obra de la redención y de la salvación hay un periodo con unas características, que lo que llamamos el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y hay otro periodo que es a partir de este día de Pentecostés, en donde se viene a proclamar una serie de grandes diferencias, importantes diferencias, en relación al culto, en relación a la proclamación de las buenas nuevas
y, en definitiva, a que inauguramos una etapa definitiva y última, una nueva etapa y la última etapa en todo el plan de la redención desde el principio hasta el final. Pero eso es muy importante porque, claro, cuando pensamos que la Iglesia aparece solamente aquí en el día de Pentecostés, como nos dicen los dispensacionalistas, pues entramos en una serie de preguntas. Entonces, ¿cómo puede ser que todo lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, cómo eso puede quedar en el olvido? De hecho, muchos dispensacionalistas apenas tocan el Antiguo Testamento. Realmente apenas le prestan atención o siempre lo interpretan en función de que eso era para el pueblo judío solo. Pero contradice completamente las Escrituras, porque ya el apóstol Pedro empieza su discurso de inauguración llamando las palabras del profeta Joel. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Por lo tanto, el profeta Joel tendrá algo que ver con esto que pasa aquí. ¿Pertenece a la misma compañía o no? ¿Está dentro de la misma obra de redención o no? ¿O es que el profeta Joel o alguien puede tener acceso al reino de Dios de una manera diferente a como nosotros tenemos acceso, que es por la fe en el Redentor, en el Mesías, en el Salvador, en definitiva, en Dios nuestro Salvador? Ellos miraban y esperaban cumplimientos de profecías diversas, cumplimientos de grandes promesas de Dios, pero tenían la convicción de que ellos también eran redimidos, eran el pueblo de Dios, y esa palabra, ese pueblo de Dios, que a veces tenemos en la Biblia mismo la palabra congregación, la asamblea de Dios, que en el texto griego del Antiguo Testamento, es decir, en la versión Septuaginta, allí aparece la palabra eclesia. Claro, eclesia es una palabra griega y una palabra que significa pues una reunión de personas que han sido convocadas, llamadas, una gran asamblea, una asamblea de gente. Eso es lo que quiere decir iglesia. Y por lo tanto hay iglesia en el Antiguo Testamento y la misma iglesia está en el Nuevo Testamento. Pero esa iglesia se va a convertir ahora en universal. Y ahí tenemos las diferencias, porque las hay. Yo os he recomendado aquí, hoy en la hoja que tenéis, donde ponemos anuncios, que tendríais un gran beneficio espiritual en leer de la institución de la religión cristiana y en el libro segundo, el capítulo 11, sobre todo, pero vamos, creo que el capítulo siguiente también continúa hablando de ello, y esos capítulos alrededor del capítulo 11 son importantes, porque explican muy bien las diferencias y las semejanzas entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es verdad, la administración de la obra de Dios, de la obra redentora de Dios, es una administración que tiene dos partes muy marcadas, bien marcadas. Hasta podemos añadir una tercera parte al principio, hasta que aparece la figura de Abraham. Pero ya desde el principio, desde que se habla del justo Abel, justo porque ha sido justificado. Y justificado solamente se puede ser justificado por la fe. Y la fe solo la puede dar el Espíritu Santo, Dios. Y eso quiere decir que aquella persona que tiene fe
y cree en la palabra de Dios es regenerada, es salvada, por tanto pertenece a la Iglesia de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, no importa eso. Porque la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento es una diferencia de administración. En el Antiguo Testamento se anuncian unos hechos, unas promesas, toda una serie de actos que Dios va a realizar, y cuando estos ya están realizados aparece pues la nueva etapa. Y la promesa de Dios era de enviar al Redentor, enviar al Mesías, al ungido. Y cuando éste viene y da su vida y derrama su sangre por nosotros, ahí se termina el antiguo pacto. Y aparece la nueva administración. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora viene, fijaos, por eso se celebra en el día de Pentecostés, ahora viene el reino de Dios, en el cual debemos de disfrutar del gozo, de la alegría, de la fe, de la esperanza, del amor, de todos esos dones en abundancia que va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Y esto se va a proclamar en todas las lenguas, y por esto los apóstoles y tal vez otros que estaban allí recibieron de repente este don extraordinario de hablar de tal manera que los que lo escuchaban lo oían en sus propias lenguas diversas, en hebreo y en latín y en griego y en todas las lenguas de las regiones que tenemos aquí mencionadas. Todas esas lenguas se oían porque el Evangelio se va a convertir en algo universal. Las buenas nuevas de salvación serán para todos. Y esa es una diferencia de las que hay marcadas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es verdad que antes de la venida del Mesías había un pueblo, la iglesia de Dios era el pueblo de Israel. Coincidía en las dos cosas, porque iglesia, repito, que significa simplemente pues el conjunto de personas, la asamblea, la congregación de Dios. Y esa congregación era una nación, un pueblo, el pueblo de Israel. Pero después de esta venida del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, viene ese poder del Espíritu de Dios, como ya el profeta Joel había anunciado, desde las páginas del Antiguo Pacto. Y ahora tenemos novedades. Por eso dice que hay un nuevo pacto. Esto es lo que dice el profeta Joel. Acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir, sobre todas las personas, no solamente sobre los israelitas, no solamente sobre ellos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Eso son avisos de dones especiales que Dios va a dar a lo largo del tiempo. No quiere decir que ese mismo día se produjo, ni al día siguiente, sino que cuando Dios quiere, Dios ha dado dones diversos. Y ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizar quiere decir hablar simplemente, hablar, no de adivinar el futuro, no es eso, sino que hablarán, comunicarán el mensaje de Dios, darán testimonio, no estarán callados. Es una gran diferencia porque los judíos prácticamente no hablaban con ningún gentil, con las personas que no eran judías, no hablaban de las cosas religiosas. Lo tenían como reservado para sí mismos. Aunque habían los que hacían proselitismo,
también habían, eso ya en los días de Jesús, había entre los fariseos algún grupo que hacía proselitismo entre gente de fuera del pueblo de Israel. Pero a lo largo de la historia son contados los casos de personas de fuera de Israel que se convierten, y no porque hubieran hecho proselitismo, los mismos judíos, no era por eso. Prácticamente no existía esa figura, no se hablaba de esto con extranjeros. Pero ahora, a todos, va a salir el mensaje a todas partes. Esto no lo olvidemos, es uno de nuestros privilegios como cristianos, que podemos y debemos hablar del Evangelio, debemos hablar de las cosas de Dios con la gente que hay. Vivimos en una sociedad que se está hundiendo por falta de fe y de confianza en Dios y de conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Por tanto, el mejor servicio que podemos hacer nosotros es hablar de estas cosas a ellos. Bien, esto es lo que se empieza aquí el apóstol Pedro a mencionar. Lo primero que saca, por lo tanto, lo primero que saca es un texto del Antiguo Testamento, de las Escrituras, las únicas Escrituras que en ese momento tienen. Y durante muchos años, desde este momento hasta casi 30 años más tarde, no aparece ningún escrito del Nuevo Testamento. Todo lo que ellos predicaban lo obtenían en las páginas del Antiguo Testamento. Aquí está el Evangelio también, en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis en adelante. Ahí podemos encontrar el mensaje de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios. Todo eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en los escritos. Y los primeros cristianos, durante mucho tiempo, no tuvieron ningún documento de lo que llamamos ahora el Nuevo Testamento. Los documentos del Nuevo Testamento van apareciendo poco a poco a lo largo de la segunda mitad del siglo I, prácticamente. Así que todavía hay ahí un lapso de tiempo en que no tienen ningún documento escrito. En las reuniones de los primeros cristianos, lo único que se leía, si se podía leer algo, eran los libros del Antiguo Testamento. Como Jesús, cuando fue a la sinagoga, leyó el profeta Isaías. Pero es que el profeta Isaías tiene un mensaje evangélico, un mensaje de gracia, de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Y en los salmos, hasta incluso, claro, está en la ley misma de Dios, la ley de Dios que nos advierte de lo que es el pecado, que es la transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando pensemos en Pentecostés, no pensemos, aquí empieza la Iglesia. No, aquí empieza la segunda parte de la historia de la Iglesia. Eso sí, segunda parte de la historia de la Iglesia. Es el pueblo de Dios, en vez de ser una nación solamente, ese pueblo de Dios se va a convertir en universal. Ese mensaje no quedará solamente para un pueblo, ese mensaje se va a hacer para todos, se predicará a todos. Hay que predicarlo a todos, hay que anunciarlo, hay que dar testimonio. Eso es, diríamos, la gran tarea que tenemos nosotros también por delante. Y sobre todo, que hay un derramamiento enorme, digamos, de dones del Espíritu Santo. Al hablar en lenguas diferentes o al ser entendidos en lenguas diferentes, eso ya es una señal de que en adelante el mensaje de la gracia de Dios tiene que extenderse por toda la tierra, tiene que ir a todos los lugares, a todos los rincones. Esa es una de las grandes tareas de la Iglesia, y la Iglesia entendió esto
y sucedieron al mismo tiempo. Para ayudar en esto ocurrieron sucesos para, casi diríamos, forzar a los cristianos, darles un empujón para que salieran de su tierra, de Judea, de Jerusalén, de Galilea, que marcharan fuera. Y esto lo hizo Dios a través de algo que fue verdaderamente dramático, como fue la guerra en la que Roma vino a destruir Jerusalén y a someter otra vez a los judíos a su gobierno. Pero aquella guerra, ya fijaos, bien entrados en el primer siglo de la era cristiana, aquella guerra de destrucción de Roma, que estaba ya además advertida por el Señor Jesucristo sobre la destrucción de Jerusalén, tuvo un beneficio. Por raro que parezca, una guerra trajo beneficio al cristianismo. Cuando digo beneficio, quiero decir que a través de esa guerra pasó una cosa. Se vieron forzados, cristianos y judíos, todos a marchar rápidamente, escaparse y huir de Judea y de Jerusalén. Se produjo una estampida de gente y se marcharon por todo el mundo alrededor, porque la destrucción y la guerra que trajo Roma contra ellos fue durísima. Muchos murieron, por supuesto, pero hay algo que fue positivo, en el sentido que en la fe cristiana inmediatamente se empezó a conocer por todo el mundo antiguo. El tema este de las guerras y de sus efectos, pues es algo que podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Desde la primera destrucción de Jerusalén, eso fue algo terrible, ¿verdad?, que también tuvo sus consecuencias positivas dentro de lo que los planes de Dios significaban. Pero eso no es un tema para ahora. Así que Pentecostés, ahí tenemos lo que ocurre. Y entonces el último sector de este pasaje es el del versículo 22 al 24. Después de citar al profeta Joel, lo que dice la Escritura, Pedro continúa hablando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aquí Pedro viene a resumir la obra de Jesús de Nazaret y, naturalmente, en un primer momento se refiere a Jesús de Nazaret como ser humano, porque era el que conocía a la gente. El apóstol Pedro no entra aquí en ninguna cuestión, solamente va a decir: varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas. Esto es lo que está diciéndonos al principio. Es una presentación de Jesús, hombre, como el profeta, pero que había hecho milagros y señales que manifestaban la presencia de Dios con él, y que había terminado, como vemos aquí, pues dándole muerte los mismos que estaban ahí escuchando, aunque por mano de inicuos, se refiere a los gentiles romanos que le crucificaron. Pues bien, todo esto
es una presentación que hace Pedro muy sencilla, pero fijaos que en esta presentación que hace de la obra y persona de Jesucristo, claro, hay elementos muy dramáticos, porque está hablando de su muerte, pero también está hablando al mismo tiempo de que había sido entregado no por debilidad de él, no porque él era un fracasado, no fue a parar a manos de la guardia y había sido juzgado y había pasado a ser condenado. No, esto no era un fracaso. Todo esto ocurre, como dice aquí en el versículo 23, por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. O sea que hay un plan, hay un programa, hay algo que es un designio de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es una improvisación, no es la voluntad de los que le matan en realidad. No es la decisión de ellos, eso es una decisión secundaria. Pero el verdadero propósito viene de Dios, que desde la eternidad ha designado y establecido que alguien tiene que pagar por nuestros pecados y que Dios envía el Cordero que estaba simbolizado en la Pascua, que Juan el Bautista señaló diciendo: este es el Cordero de Dios, el Cordero que va a librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Y es lo que Pedro está presentando pues a Jesús aquí, diciendo: esto que ha ocurrido es el anticipado conocimiento de Dios, el designio de Dios, determinado por Dios desde la eternidad, y que ahora se ha producido porque ha muerto a manos de los gentiles, aunque vosotros fuisteis los que lo condenasteis. Eso les dice él a los judíos. Bueno, pues además terminará diciéndoles: pero Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte. Algunas traducciones ponen sueltos los lazos de la muerte o las ataduras de la muerte, que tampoco es una mala traducción. Hay diversas opiniones sobre, y también el texto en diversos manuscritos cambia un poco. Sueltos los lazos de la muerte o los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y hasta aquí vamos a llegar a nuestro pasaje de hoy, porque esto de la resurrección vendrá a ser en adelante un elemento nuevo en la predicación del Evangelio. Es necesario creer en Él. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Es absolutamente necesario, imprescindible, la figura, la persona de Jesús como Redentor, como Salvador, como Señor. Y esto, que lo vemos aquí, es un reflejo de lo que el Evangelio verdaderamente va a contener. El Evangelio es el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección del mismo. Aparte, está claro, de todo lo que entra en el conocimiento de su persona y su personalidad, como hombre y como Dios. Pero la esencia del Evangelio está, es decir, las buenas nuevas de salvación, en que tenemos un Salvador, un Redentor, que ha dado por nosotros su vida. Porque además es que Él resucitó y vive y vendrá de nuevo. Este es el mensaje. Y Pedro ya lo dibuja, el apóstol Pedro ya como si dibujara aquí, ¿verdad?, este mensaje y lo que va a ser en adelante la predicación del Evangelio. No hay que predicar otra cosa en realidad. El Señor nos ha
id y predicad el Evangelio, las buenas noticias, que son todo esto que estamos diciendo. No hay que estudiar mucho para ello tampoco. Hay que explicarlo, hay que convencer, hay que ser decididos para ello, pero realmente lo que tenemos aquí es un mensaje muy sencillo que el apóstol Pedro lo enlaza con las palabras de Joel, el profeta. Es un símbolo de que las dos cosas, antiguo pacto y nuevo pacto, son continuación lo uno de lo otro. No hay ruptura, no hay un vacío entre ellos, sino que en el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, ha ascendido a los cielos, ya al poco tiempo de eso viene toda esta maravilla del derramamiento del Espíritu. ¿Qué quiere decir ese derramamiento? Pues que habrán nuevos dones, habrá fortaleza en los creyentes, habrá determinación, perderán el temor. Cuando Dios quiera, habrán hasta incluso señales, si Dios quiere. Mientras los apóstoles estuvieron aquí, hubieron señales. Curaciones. Juan y Pedro sanaron, curaron. Por mano de Pedro se dice también que habían muchas curaciones. La gente iba allí para curar a sus enfermos. Y en fin, hay diversas señales. Por lo tanto, estamos entrando en un periodo en el que nosotros ahora estamos viviendo. Los apóstoles se encargarán más tarde en sus cartas de explicarnos las diferencias entre lo antiguo y lo nuevo, dentro de que estamos en el mismo círculo, exactamente estamos en el mismo plan de Dios, con su primera parte y su segunda parte. Por eso os recomiendo de nuevo que leáis en la institución este libro segundo, capítulo 11 en particular. Ahí tenéis las referencias, las páginas, y cuando acabéis de leer ese capítulo, que no es muy largo, pues podéis leer el anterior y el posterior también, si queréis. Todo eso está tratando de lo mismo. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar el próximo día hablando de estos principios de la Iglesia universal. Eso sí que podemos decir, es el principio de la Iglesia universal. Antes era la Iglesia nacional o la Iglesia limitada a un pueblo. Ahora viene la Iglesia universal. El Evangelio se va a extender por toda la tierra. Y aquí sí que tenemos el principio. Pentecostés es un principio, no el mismo día, pero anuncia que va a venir pronto. Y fijaos que si estamos hablando de Pentecostés hacia el año 30-32 de la era cristiana, hasta el año 70, cuando se produce la destrucción de Jerusalén, los cristianos no van a salir prácticamente, no salen de allí. Hay un periodo de casi 40 años en que el cristianismo todavía está en tierras de Judea y de Galilea. Nada más. Un periodo bastante largo, 40 años es mucho, ¿verdad? Pues durante esos 40 años no viajaron mucho. No ocurrió nada todavía en Roma o en otros sitios. Alguna persona iría por allí, algunas cosas, pero estaban todos aún en Jerusalén y los alrededores, en Galilea, y hasta que no vino el ejército de Roma a destruir Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino muchas poblaciones, a dominarles de nuevo. El pánico y el instinto de conservación obligó a multitudes de gentes, cristianos y judíos, a marcharse, a huir rápidamente de allí, y se fueron a esparcir por casi toda la zona del Mediterráneo, sobre todo.
Llegaron a España, llegaron a Roma, llegaron al norte de África. Por allí las primeras iglesias cristianas se establecieron por aquellos lugares, incluso, claro, las que ya más tarde fundó, un poquito más tarde, el apóstol Pablo en Asia Menor también. Ese es el principio de la iglesia cristiana, de la segunda parte de la historia de la iglesia. Y eso es importante reconocerlo, porque la obra de Dios no se rompe con el Antiguo Testamento, ni ocurre nada de eso, ni con la muerte de Jesucristo. Que el Señor os bendiga, pues, y vamos a...